Amigos, estamos en presencia del abogado penalista Carlos Caro. Con él vamos a conversar el tema de la muerte civil. Pero resulta que tenemos una curiosidad porque él es abogado de César Acuña. Así que con él vamos a tocar este tema que vino desde Madrid, España, en el que una resolución judicial determinaba que ya no se debía seguir la investigación contra César Acuña por plagio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, doctor Caro. ¿Cómo está, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo es esto de que una resolución judicial le pone fin a un procedimiento en una universidad y, de alguna manera, César Acuña lo dice, le limpia la imagen a César Acuña? Sí, bueno, el tema es muy concreto, ¿no? Un ciudadano ligado, digamos, a las agencias de protección de los derechos de autor formula en Madrid una denuncia ante un juzgado de instrucción. Allá las denuncias no van al Ministerio Público, sino al juzgado de instrucción directamente. ¿Quién es ese ciudadano? Un ciudadano de verdad poco conocido, pero que participa, digamos, un activista en la protección de los derechos de autor. Formula la denuncia y el juez, en la calificación inicial... O sea, este ciudadano acusa a César Acuña. Claro, lo acusa por haber cometido el delito de plagio conforme, evidentemente, a la legislación española, porque la tesis se hizo en España. Entonces, conforme al principio de territorialidad, este caso llega, digamos, al juzgado de Madrid, y el juez, en la primera decisión que toma, rechaza el caso de plano, por dos motivos, ¿no? Un argumento de fondo y un argumento, digamos, colateral. El argumento de fondo es que, conforme a la legislación española, y eso lo hemos comentado ya en su día cuando este caso se conoció, conforme a la legislación española, el delito de plagio es un delito que se sanciona penalmente solo si el autor tiene una finalidad lucrativa, es decir, si va a vender el trabajo, si lo va a comercializar, si va a ganar dinero con ello. Entonces, en la medida que en el caso concreto estábamos hablando de un trabajo académico, ahí no había, digamos, ánimo de lucro, no se convirtió en libro, no se vendió, no se difundió, entonces el juzgado dijo de que era un hecho que no calificaba dentro de la regulación española como delito. Y lo segundo es que el plazo de prescripción allá ya había operado, porque estamos hablando de una tesis que tiene ya bastantes años, y el periodo de prescripción ya había transcurrido, de manera que el juez de manera inmediata no abre investigación, rechaza el caso y se archiva. Y eso evidentemente va a tener un impacto acá en Perú también, porque acá en Perú un fiscal ha abierto una investigación por delito contra los derechos de autor por la tesis de España. Muy bien, pese a que ya existía una investigación en curso, se abre una investigación también acá y esa investigación se va a tener que archivar, porque acá y en España rige el principio de prohibición de múltiple persecución por lo mismo. Entonces, prohibición de iniciar procesos por el mismo delito, por el mismo hecho contra la misma persona. Entonces, en virtud del principio de la cosa juzgada, dado que esto ya es cosa juzgada en España, se va a presentar la resolución acá debidamente certificada, apostillada, para que ese caso se archive y, digamos, se cierre de una vez. O sea, en España la Complutense no va a poder seguir investigando. O sea, la decisión que se ha tomado es respecto a la cuestión jurisdiccional penal. La Complutense tendrá que hacer su pronunciamiento, digamos, que es puramente académico, puramente administrativo, y en ese orden de ideas, por ejemplo, el señor César Acuña ha logrado ya que se haga una serie de informes particulares con la finalidad de acreditar que ideográficamente la creación es suya, porque el trabajo básicamente versa sobre la Universidad César Vallejo, es decir, la tesis doctoral tenía como objeto de investigación hechos, informaciones, data que proviene de la Universidad César Vallejo, de manera que ahí posibilidad de alegar plagio es una cosa, digamos, difícil. Lo que sí va a tener que ser analizado ya por la universidad, en el contexto ya puramente académico, es el tema de las citas, ¿no? Entonces, pero lo que ya ha logrado acreditar en este momento como cuestión de fondo es que ideográficamente las ideas, la creación, digamos, final del trabajo es de él. Lo que va a tener que discutir luego la universidad es el tema de las citas y las omisiones que todo el mundo ya conoce. ¿Pero el tema de las citas y las omisiones no constituye un plagio? Fíjese, yo quiero que ese tema quede zanjado a nivel de la universidad, porque han habido muchos precedentes, no solamente en la Universidad Complutense, sino en varias más, donde el trabajo es un trabajo mucho más específico, ¿no? Porque ellos van a tener que verificar, por ejemplo, si los textos estaban citados en la bibliografía general, si hay una práctica sistemática, porque esto de omitir, digamos, incluir autores o incluir citas, es algo que lamentablemente se ha presentado en muchas ocasiones con muchas autoridades en muchos niveles, incluso acá en el Perú. De ahí a hablar de plagio
eso implica ya una calificación que puede tener un perfil penal, un perfil administrativo, que en el caso nuestro es Indecopi, y un perfil puramente académico. Los estándares son distintos. Entonces, desde el punto de vista académico, por ejemplo, hay precedentes en universidades españolas donde se ha acreditado la omisión de citas, pero no ha habido, digamos, la creación de la tesis, del trabajo, no se ha basado en esa información que se ha omitido citar, sino en la creación propiamente del autor. Por eso le digo que la valoración ahí varía de acuerdo, digamos, al nivel en el que estamos. Insisto, finalmente, ¿la investigación sobre ese tema ya queda bloqueada en las universidades? Digamos, yo no creo que quede bloqueada porque todavía la universidad podrá hacer su como dice César Acuña, fondo. que esto le devuelve su imagen. Creo que en la parte penal sí, que es lo que se ha cerrado, ¿no? Se ha cerrado la parte penal en España, se va a cerrar acá por el mismo tema. Creo que todavía falta el pronunciamiento final que hará la universidad sobre la base estrictamente académica y con el estándar que, como repito, es de naturaleza científica y ya no de naturaleza penal ni administrativa. ¿Es usted abogado del señor Boza? Sí. ¿Sí? Efectivamente. ¿Cuál es la situación del señor Boza? Él está libre en este momento, ¿no? ¿Libre significa libre de culpa? No, él está siendo objeto de investigación. ¿Por el caso Antalsis? Por el caso, decir el caso Antalsis es mucho decir, porque hay muchos casos Antalsis, es como el caso Orellana, hay muchos casos Orellana. Ya, pero es, digamos, de haberse coludido con Martín Belaúnde del Ocio para beneficiar a un grupo económico. A ver, ¿cuál es el tema acá? Hay una empresa que, digamos, un consorcio que gana una licitación para construir el polideportivo Elías Aguirre, muy bien, que está integrado, entre otras, por una empresa con una participación pequeña que es Antalsis, pero una participación limitada. La imputación contra Boza tiene que ver con la presunta colusión para la construcción, para esa licitación. Ya, pero el hecho de que esté libre no significa que está libre de investigación. No, él está siendo objeto de investigación. Ya. Ha recuperado la libertad por un error que había cometido. Muy bien, pero cuando él dice esto, digamos, yo confiaba, en realidad está confiando simplemente que recupera la libertad, no que está libre de polvo y paja. Sobre el tema de fondo, todavía la Fiscalía tiene que decidir en los próximos días cuál va a ser el destino del proceso. Muy bien, vamos a una pausa. Regresamos para hablar de la muerte civil. Vamos a una pausa. Amigos, volvemos en esta parte final. En realidad el tema era el de la muerte civil, pero nos han interesado otros temas que obviamente a usted también le interesa. La muerte civil, ¿qué cosa es? Y esta ley que se ha dado, ¿realmente va a permitir luchar contra la corrupción? ¿Hay condenados a los que se les puede aplicar la muerte civil o se pasan la vida en juicios que no terminan en nada? Fíjese, Enrique, acá la ley se ha aprobado ayer, se ha publicado y rige desde hoy día. Quien cometa corrupción hoy día, dentro de los términos de la ley, podría ser condenado a una inhabilitación perpetua, pero la ley tiene una serie de candados que van a hacer, digamos, muy difícil su aplicación, porque esta lógica de que los corruptos no pueden trabajar en el Estado nunca más, se va a ver un poco complicada por el hecho de que la ley exige que el delito por el cual la persona sea condenada sea un delito donde la coima supere las 15 UITs. Estamos hablando de más de 50.000 soles, por un lado. Pero por otro lado, exige adicionalmente, como requisito adicional, que esto se cometa en asociación ilícita para delinquir, es decir, que haya criminalidad organizada. O sea que si hay un corrupto que se corrompe por 1 millón de soles, ese corrupto no va a poder ser inhabilitado perpetuamente porque no ha actuado bajo un supuesto de criminalidad organizada. O un juez, un fiscal, un procurador que recibe 20.000 soles, tampoco. Tampoco, porque no supera las 15 UITs y porque no hay organización criminal. De manera que los casos que la población repudia, los casos donde verdaderamente podría aplicarse esta ley, no va a poder ser viable la inhabilitación perpetua. Oiga, es bien interesante lo que usted dice, porque tiene muchos candados. Porque la norma se ha publicado, hoy día las noticias dicen que sí, ya por fin lucha contra los corruptos, pero los pequeños corruptos o los corruptos individuales van a estar felices. Así es, el pequeño corrupto, digamos, por debajo de los 50.000 soles, para hablar en términos gruesos, o el corrupto que actúa independientemente o solo con la ayuda de 2 o 3 personas, sin asociación para delinquir, sin organización criminal, no va a poder ser inhabilitado en ese contexto. Si un funcionario solito a una empresa le pide 500.000 soles, la empresa le da, pero lo denuncia, ese señor puede seguir trabajando cuando cumpla su condena en el Estado. Le aplicarán la inhabilitación, pero no la perpetua. La perpetua está limitada únicamente para los casos de criminalidad organizada. Oiga, entonces esta ley tiene una puerta falsa. Desde mi punto de vista, es una ley que tiene esos bemoles, no va a poder ser aplicada de manera tan fácil o simple como se ha pensado, tiene estos candados, ¿no? La ley exige, como digo, 15 UITs,
organización criminal o que los bienes estén destinados, digamos, a servicios esenciales del Estado, ¿no? Finalidades sociales. Pero eso es una muy mala noticia, señor Carlos Caro. Sí, y justamente en las redes, que han explotado, por decirlo de alguna manera, en las últimas horas, los juristas, digamos, los opinólogos han estado planteando ideas en esa misma dirección. Porque... o sea, yo, si tuviera que calificar, diría que es una burla. Porque toda esa corrupción que existe en muchas organizaciones públicas, en comisarías, no en todas, de algunos policías, de algunos jueces, de algunos fiscales a los que los pescan, ¿no es cierto? Incluso algunos que se comen el billete, claro. No van a poder ser inhabilitados perpetuamente. Así es, ese es el supuesto, ¿no? Y por otro lado, yo hubiera preferido que la norma sea mucho más amplia, ¿no? Porque alguien puede ser condenado por narcotráfico, lavado, terrorismo y sí puede trabajar en el Estado. Es decir, solamente se está excluyendo a los corruptos bajo esas condiciones tan especiales. A los corruptos que reciben más de 50.000 y que además tienen una red organizada. Los corruptos que reciben menos de 50.000, los que no tienen red, están felices. Así es. Bueno. Y eso genera pues vacíos, ¿no? Una pena. Doctor Carlos Caro, lo comprometo para que analicemos esto una vez que la ley se conozca más, se difunda más y podamos tener un debate con respecto a esto con algunos congresistas y con algunos políticos que han hecho aprobar esta ley. Encantado, Enrique. Muchas gracias. Muy bien. Amigos, nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo domingo aquí a las 7 de la noche, siempre en Canal N.